¿Te imaginas no sentir nada? Ni siquiera sentir una pizca del placer de hacer lo que amas. Hay algo peor que la tristeza, algo más frío que la muerte, y eso es el vacío de existir sin sentir. Existe una condición que convierte al alma en un páramo, un desierto emocional, una enfermedad que te condena a ser un espectador de tu propia vida, un cuerpo que se mueve sin impulso, algo que devora lentamente tu deseo de vivir, la anedonia. Imagina perder aquello que te conecta al mundo, la música que te conmovía, la risa que te salvaba, el amor que te incendiaba por dentro. Todo eso ahora es inerte, desapareció de tu vida. Hoy hablaremos de esta sombra silenciosa que ha acompañado a muchos genios de la historia, no solo desde la psicología, sino también desde la filosofía, la literatura y la tragedia, desde Meursault, Gregor Samsa, hasta Las noches sin fondo de Alejandra Pizarnik, Virginia Woolf, Pessoa y Cioran. Hoy hablaremos de lo que ocurre cuando el alma pierde sus colores. La anedonia es uno de los síntomas más devastadores y paralizantes del trastorno depresivo mayor. Se trata de la incapacidad para sentir placer. Ya no se trata solamente de estar triste, es la desconexión absoluta del gozo, del interés, del deseo, es aplanamiento emocional. Puede ser consecuencia de múltiples trastornos mentales, como depresión mayor, trastorno bipolar en su fase depresiva, esquizofrenia, trastorno de personalidad, especialmente esquizoide, trastornos de estrés postraumático y también ha sido observado en personas con autismo anclado a la anedonia social. Se manifiesta como una incapacidad para experimentar placer, desinterés por actividades que antes eran gratificantes. Inclusive tiene una disminución de la libido de las personas. En palabras simples, tu cerebro deja de reconocer como valioso aquello que antes te encendía por dentro. Todo se vuelve plano, incoloro, sin textura. Los tipos de anedonia son dos: anedonia física, la cual no se disfruta ni comer, ni tocar, escuchar música, hasta hacer el amor. Por otro lado, tienes la anedonia social, una pérdida del interés por conectar con otros, incapacidad de disfrutar la compañía humana. En la antigüedad y tiempos modernos, este vacío ha sido representado en la melancolía, en el spleen y en el nihilismo. Todos son sinónimos imperfectos de este estado del alma, pero la anedonia va más allá, es la abolición del sentido emocional del mundo. Podemos pues sentenciar que estos ejemplos no son deterministas a adjudicar si se tenía esta grave enfermedad estos personajes. Estos son algunos ejemplos para acercarnos desde un fragmento de la experiencia humana, desde el arte específicamente. Este video no consiste en explicar este fenómeno clínico desde el centro, sino desde lo periférico. Alejandra Pizarnik fue una de las poetas más intensas y atormentadas del siglo XX. Su obra es un grito contra el silencio, una danza del otro lado de la noche entre la palabra y la nada. Cualquier persona que se toma el tiempo de leerla deja en ella una huella amarga de sensaciones oscuras. Pizarnik luchaba contra la depresión, la inseguridad, la ansiedad, pero lo más brutal de su experiencia, el cierre afectivo, el no poder sentir nada. En sus diarios escribió que había días donde no podía leer, escribir, ni siquiera salir de la cama, porque nada tenía sentido. Su poesía está llena de ese anhelo de sentir, de esa conciencia cruel de su propia desconexión. Hay frases absolutamente desgarradoras en los últimos días de su vida, como «No quiero ir nada más que hasta el fondo». Ella misma se sentenciaba como una mujer que se desconocía, que no le importaba ni siquiera hacerlo. Quizás su posible anedonia era existencial, era el núcleo de su lenguaje poético. ¿A qué hora empezó la desgracia? No quiero saber. No quiero más que un silencio para mí y la que fui. Un silencio como de pequeña choza que encuentran en el bosque los niños perdidos.
Y qué sé yo qué ha de ser de mí si nada rima con nada. En el caso de Virginia Woolf, la madre del monólogo interior, también conoció la anedonia. Más allá de sus crisis nerviosas o psicóticas, sus diarios están llenos de reflexiones donde expresa la pérdida total del placer. Decía que todo, incluso escribir, se le volvía una carga. No podía concentrarse, las palabras no significaban nada para ella. Durante sus crisis depresivas, Woolf hablaba del mundo como un lugar lejano, gris, sin importancia. Llegó a decir que ni su amor por Leonard, su esposo, ni su escritura, ni sus paseos le producían absolutamente nada. Finalmente se hundió voluntariamente en las aguas de un río, pero no se fue de la vida por tristeza, se alejó de nosotros por la imposibilidad de seguir sintiendo. ¿Puede un filósofo nihilista ser anedónico? Siendo justo, Cioran también tiene algo de vitalismo. La respuesta es compleja, pero en Émile Cioran encontramos muchos rasgos. Cioran escribió que pensar es no poder dormir. Su obra gira en torno al hastío, la nada y la incapacidad de encontrar sentido o consuelo en la vida. Simplemente hay un inconveniente terrible para él, y es el haber nacido. Aunque no hablaba de su experiencia en términos clínicos, Cioran encarna la forma filosófica de la anedonia, un pensamiento cansado de todo. Su radical escepticismo sobre la vida es también una renuncia a cualquier gozo, una visión del placer como algo frágil, ilusorio y en el fondo imposible. Podríamos verlo desde su óptica más allá de lo que nos muestra, como una pizca de sal lo que es la anedonia. En El extranjero de Albert Camus, Meursault no llora en el funeral de su madre. Siente absolutamente nada con la noticia de que falleció su madre. Ni siquiera sabe cuándo fue que perdió la vida. No ama a su novia, le arrebató la vida a un hombre sin sentir nada. Acepta su destino final con indiferencia. Camus lo describe como el hombre absurdo, aquel que vive sin esperanza ni mentira, pero también como alguien anestesiado emocionalmente. En Meursault vemos una forma de anedonia existencial, posibilidad de conectar con el mundo emocional. La vida, para él, no es trágica, es simplemente irrelevante. Aunque desde esta perspectiva no se le quita el peso profundo y más interesante de Camus y el absurdo, cabe aclarar. Gregor Samsa, el protagonista de La metamorfosis de Kafka, despierta un día transformado en un insecto, tras una noche intranquila. Lo más aterrador no es su cuerpo, sino cómo pierde progresivamente toda conexión emocional con el mundo humano. Kafka nos muestra cómo Gregor se va volviendo indiferente, deja de preocuparse por el trabajo, no quiere comer, ya no lucha por volver a ser humano. Ya no podía pensar en nada que no fuera su habitación oscura. Este desprendimiento emocional progresivo y total es otra forma de acercarnos a la anedonia. Kafka entendía el alma desde el extrañamiento y Gregor se convierte en un símbolo perfecto del individuo que ha dejado de sentir que pertenece al mundo. Kafka no solo se da el lujo de explicar lo alienado del mundo de la burocracia, sino explicar con alegoría la peor depresión, volvernos un monstruoso insecto. Más casos de otros personajes literarios son estos como Fernando Pessoa, quien vivió gran parte de su vida recluido, escribiendo bajo múltiples seudónimos. Su poesía está impregnada de desdoblamiento y desconexión emocional. El caso de Olivia Plath en Las campanas de cristal retrata su propio descenso hacia la posibilidad de no sentir nada. Habla de sentirse atrapada en una burbuja donde el mundo sigue su curso, pero ella es incapaz de participar. Una canción que le debemos dar una mención honorífica que habla explícitamente de la anedonia. Esta canción es de Charly García, que recomendamos oír para profundizar este video. La anedonia no es un trastorno, es un síntoma, es posiblemente una condición del alma moderna. En un mundo sobreestimulado, donde todo se nos exige sentir, hay quienes simplemente no pueden, y esa incapacidad se vuelve su condena. A veces, la tristeza no es llorar, es más bien no poder llorar, no poder reír,
ni gritar, ni desear. Es mirar un amanecer y sentir que no vale la pena. Es escuchar tu canción favorita y sentir nada. Anedonia nos recuerda que el placer no es banal. Es lo que ancla el mundo, lo que nos hace humanos. Que cuando el alma ya no siente, empieza a desaparecer. Por eso estás viendo este canal. ¿Qué parte de la historia crees que estamos olvidando hoy? Déjamelo saber en los comentarios. Si te hizo pensar, dale like. Si quieres más historias, suscríbete a Historimia. Que aquí la historia no se cuenta en blanco y negro, se cuenta a color.